especialmente en estas historias y se ve muy bonita. Entonces espero que la disfruten. Angélica, bienvenida y gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Me ven y me escuchan todos? Sí. Listo. Listo, buenas tardes a todos. Gracias, profe, por la presentación. Hoy vamos a hablarles de fisiopatología de la anemia de células falciformes, como ya me presentó el doctor Pablo. Soy Angélica Rodríguez, fellow de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Vamos a continuar con nuestro módulo de hematología. Vamos a hablar algo acerca de introducción. Vamos a enfocarnos como esta charla de fisiología un poco más en la fisiopatología, algo de las manifestaciones clínicas, manejo y algunas conclusiones. La anemia de células falciformes va a ser el trastorno monogénico más común y tiene diversas manifestaciones clínicas. Según la OMS, corresponde al 83% de las hemoglobinopatías a nivel mundial. En Colombia va a alcanzar en algunas zonas una prevalencia de hasta 10%, pues dependiendo de zonas endémicas, y va a tener ciertas manifestaciones que van a limitar la calidad de vida. En cuanto a algunos eventos claves en la historia, el primer caso aparente fue aproximadamente en 1846, pero fue hasta 1910 cuando Herrick publicó el primer caso y lo reportó. En 1949, Pauling lo cataloga como la primera enfermedad molecular cuando encuentra una hemoglobina anormal. Ingram, en 1957, encuentra que es el cambio de un aminoácido de ácido glutámico a cambio a valina el encargado o el responsable de esta mutación. En 1963, Goldstein encuentra que es un único cambio de una base. Y en 1955 se hace la primera publicación del estudio de hidroxiurea como tratamiento para esta entidad. La FDA lo aprueba la hidroxiurea en 1998 y desde el 2007 han habido varios avances en el tratamiento, en el conocimiento de la enfermedad, de sus manifestaciones y en el manejo. Algo importante a destacar es que la distribución global de la anemia de células falciformes tiene una relación o una característica endémica en relación con la distribución histórica del paludismo o de la malaria por Plasmodium falciparum. Vemos en la parte de arriba la frecuencia en porcentaje del alelo para el gen de la hemoglobina S y vemos abajo las zonas endémicas que encontramos nosotros a nivel mundial de la malaria. Entonces, veamos muy bien esta gráfica de abajo y encontremos o veamos esta gráfica publicada en el 2017 en New England Journal, pero de un estudio realizado en el 2015 de los recién nacidos con anemia de células falciformes. Y encontramos que tiene una distribución similar a la distribución de la malaria, principalmente en África subsahariana, la cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente y la India, y se considera que cada año nacen aproximadamente 300.000 bebés con anemia de células falciformes, principalmente en Nigeria, la República Democrática del Congo e India. ¿Y por qué es importante esto? Se plantea la hipótesis de la malaria, formulada por Haldan en 1949 y por Allison en 1954, en los que, digamos que ellos sugieren que este cambio genético, esta mutación genética que se presenta en la hemoglobina va a estar determinada como un mecanismo protector ante la malaria grave, lo que condiciona un polimorfismo equilibrado. ¿Qué es este polimorfismo equilibrado? Entonces tenemos dos personas que portan el gen de la hemoglobina S y que se unen, tienen un 25% de posibilidad de tener un niño con una hemoglobina normal, un 25% de tener un niño que tenga o desarrolle la anemia de células falciformes y un 50% de posibilidades de que sean heterocigotos para el gen de la hemoglobina S. ¿Esto qué configura? Este 25% de los pacientes que tienen anemia de células falciformes van a tener más posibilidades de tener o de morir por eventos vasoclusivos y de tener una mala calidad de vida. Y el 25% sano que está en área endémica va a tener más posibilidades de morir o de enfermarse de malaria grave. Este 50%
va a tener un porcentaje de hemoglobina S menor al 50%, por lo tanto, no va a desarrollar eventos vasoclusivos graves o por lo menos significativos, y tampoco va a desarrollar la malaria grave porque el Plasmodium falciparum pues, no va a infectar estos eritrocitos afectados. Esto se considera el polimorfismo equilibrado, que es la desventaja que tienen estos homocigotos para el gen de la hemoglobina S, que se equilibra con esta ventaja de los heterocigotos para este mismo gen. Para hablar un poco mejor acerca o entender un poco mejor la anemia de células falciformes, hay que recordar cómo es la hemoglobina normal. Recordemos que se compone de 4 cadenas polipeptídicas, que son las globinas, cada una de las cuales se une a un grupo hemo. La hemoglobina humana, pues normal o habitual que tienen la mayoría de seres humanos, es hemoglobina A o hemoglobina del adulto, que en 97% corresponde a hemoglobina A1, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 gamma, que corresponde solo al 2.5% de la hemoglobina. Entonces, como decimos, cada una de estas globinas se une a un grupo hemo, el cual, digamos que tiene un átomo de hierro que se va a unir al oxígeno y de esta manera lo va a transportar, perdón. Pero esta unión del oxígeno al hierro va a generar cambios conformacionales en la hemoglobina. Y vemos acá que tenemos una hemoglobina desoxigenada que va a estar en estado tenso y que cuando se une el oxígeno al hierro va a jalar o a tirar hacia abajo también de la histidina que se une a este grupo hemo y de la hélice F, lo que hace que la hemoglobina pase de un estado tenso a un estado relajado con la oxihemoglobina. Cuando el oxígeno se une al hierro, el hemo cambia de una forma convexa a una conformación plana y tira de este hacia abajo. Esto también nos va a determinar el cambio en la coloración de la hemoglobina, que nosotros vemos que la desoxihemoglobina va a tender a ser más morada o azul y la oxihemoglobina más roja. Y esto es importante para la fisiopatología de la anemia de las células falciformes. Algo importante también a recordar es la viscosidad de la sangre, que va a estar determinada también un poco por el diámetro del vaso. Entonces recordemos que el fluido de la sangre a través de los vasos, en los vasos grandes, va a tener una zona periférica en la que va a haber una capa de plasma mayor y por lo tanto la viscosidad va a ser menor, y esto va a estar determinado porque los glóbulos rojos al chocar contra las paredes y las fuerzas de rozamiento van a tener una rotación del eritrocito que lo va a llevar a la luz del vaso y donde hay un flujo más lineal o más laminar y por lo tanto una mayor velocidad. Cuando el diámetro del vaso es más pequeño, se pierde esta propiedad y digamos que se generan láminas de velocidades similares. Cuando el vaso es aún más pequeño, va a haber una rotación en rotadura de tanque de los eritrocitos facilitado por el plasma que hay entre ellos. Y cuando el vaso es mucho más pequeño en la microcirculación o en la microvasculatura, los eritrocitos van a tender a deformarse para poder pasar a través de esta microvasculatura y de esta manera entregar el oxígeno. Esto va a estar facilitado por la conformación bicóncava del eritrocito, que va a tener unos filamentos del citoesqueleto que van a estar unidos por proteínas de adhesión y actina que le van a permitir estos cambios conformacionales y de formabilidad importante para pasar a través de estos vasos y también para responder ante los cambios osmóticos, como nosotros sabemos. Hay otras características de la viscosidad de la sangre que van a estar determinadas por el hematocrito, la velocidad del flujo y la temperatura. Esto es importante porque también en las crisis vasoclusivas va a tener relevancia. ¿Qué va a pasar en la anemia de células falciformes? Va a haber una mutación en la cadena beta de la beta globina, que va a estar ubicada a nivel del cromosoma 11 del gen HBB, en el cual cambia un ácido glutámico que es más hidrofílico por una valina que es más hidrofóbica, y esto va a generar unos cambios conformacionales también en el eritrocito. ¿De dónde sale el nombre de anemia de células falciformes? Del latín fals y del griego drepanon y también del inglés sickle, que significan oso. Y esto está dado por el nombre que se atribuye a los eritrocitos que tienen la forma de esta, pues de la hoz cuando cambian o cuando hacen sus cambios conformacionales. Adicionalmente, la hemoglobina S toma su nombre de sickle cell anemia, que es el nombre pues en inglés.
Hay cuatro mecanismos fisiopatológicos principales por los cuales se determinan o van a generarse las crisis vasoclusivas. Primero va a estar la polimerización de la hemoglobina S. Entonces, ¿qué va a pasar? Están los eritrocitos, digamos que normales con su forma bicóncava y a medida que se desoxigenan, es decir, que entregan el oxígeno, van a tener cambios conformacionales por polimerización de las globinas y este proceso va a ser reversible. Digamos que a medida que estos procesos son repetitivos o cuando hay factores de estrés, puede hacerse este cambio irreversible y por lo tanto quedarse pues los eritrocitos en esta forma que son mucho menos flexibles y generar las crisis vasoclusivas. Entonces veamos por qué se produce esta polimerización. Esta polimerización significa que las cadenas de globina se van a disponer, digamos que en filas, y van a estar facilitados, por una parte, por algunas modificaciones con la molasa alfa-talasemia, alteraciones en la hemoglobina fetal y en la hemoglobina A, que lo vamos a ver un poco más adelante. El hierro libre de la hemólisis también va a facilitar, a facilitar la polimerización y algunos cambios como disminución en la PO2, la temperatura, disminución en el pH, aumento del 2,3-difosfoglicerato, van a generar también aumento o mejor, disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto aumento de la fracción de hemoglobina desoxigenada que va a aumentar pues esta polimerización de la hemoglobina. Por otra parte, va a haber una homeostasis catiónica anormal. Esto por alteración de los cotransportadores de cloro potasio que van a producir una pérdida de potasio que va a llevar a una pérdida de agua, deshidratación y por lo tanto aumento de esta hemoglobina S que va a aumentar también la polimerización. Por eso es que en todas las enfermedades, digamos, críticas o cuando hay un aumento del estrés o que necesita aumento de la entrega de oxígeno, pues van a generar todas estas alteraciones y como vemos acá, pues los determinantes de la curva de disociación de la hemoglobina. Un segundo mecanismo va a ser la vasooclusión, que va a estar dada por la reología alterada y por la adhesión de las células. La reología alterada, ¿qué va a condicionar? En condiciones saludables, nosotros vemos que los glóbulos rojos deben de formarse para pasar a través de los capilares pequeños, como lo expliqué anteriormente. En individuos sanos, cuando pasan a través de una luz más pequeña o unos capilares pequeños o la microvasculatura, los glóbulos rojos, la membrana debe ser muy elástica para alargarse lo suficiente y la célula debe volver a su forma bicóncava original después de salir de estos capilares. En la anemia de células falciformes, cuando hay este cambio conformacional de la hemoglobina y estos eritrocitos son más rígidos, menos flexibles, generalmente pierden su capacidad de retener estructura bicóncava después de la deformación, lo que va a llevar a la hemólisis. Estos eritrocitos son más frágiles, por lo tanto van a tener una vida media más corta, cercana a 16 días versus 120 días que tienen los glóbulos rojos normales. Esto va a llevar pues a una anemia crónica. Por otra parte va a estar la vasooclusión. La vasooclusión va a estar facilitada por algunos factores. Va a haber activación de las células endoteliales, va a haber hemólisis con liberación de hemoglobina libre. Esto va a llevar a la producción de moléculas de adhesión, también facilitada por factores de activación tisular endógenos como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 y beta interleuquina 3, y factores exógenos como antígenos bacterianos. Por esto las infecciones desencadenan las crisis vasoclusivas. Va a haber una respuesta inflamatoria por estas moléculas de adhesión, pues va a haber neutrofilia, va a haber migración de neutrófilos, activación de toda la cadena inflamatoria, expresión de estas moléculas de adhesión, principalmente selectinas P y E, y moléculas de adhesión intercelulares y moléculas de adhesión vasculares que van a facilitar pues, la migración de todos estos neutrófilos y células inflamatorias. Adicionalmente, las plaquetas van a formar agregados con eritrocitos, monocitos y neutrófilos, lo que va a condicionar un estado de hipercoagulabilidad con generación de microinfartos y trombosis característicos de esta patología. Entonces vemos que va a haber una expresión no solo en las células inflamatorias, en las plaquetas, sino también a nivel de los glóbulos rojos que van a expresar moléculas de adhesión y van a generar una alteración a nivel del endotelio. Un tercer mecanismo va a ser esta disfunción endotelial y esta va a estar dada por la hemólisis y la liberación de hemoglobina libre. ¿Qué va a pasar?
Recordemos que el óxido nítrico tiene un factor fundamental o un papel fundamental en esto y recordemos que se sintetiza a partir de la L-arginina que se convierte a citrulina mediante la óxido nítrico sintetasa. Los mecanismos mediante los cuales actúa el óxido nítrico va a ser vasodilatación, regulación negativa de estas moléculas de adhesión y va a inhibir la activación plaquetaria. Todos estos son mecanismos que van a verse alterados en la anemia de células falciformes. Cuando hay una liberación continua de hemoglobina libre por la hemólisis, va a agotar la biodisponibilidad del óxido nítrico mediante tres mecanismos fundamentales. El primer mecanismo es la liberación de hemoglobina libre, va a consumir óxido nítrico 1000 veces más que cuando está esta hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, produciendo metahemoglobina y nitrato. Un segundo mecanismo es que cuando va a haber hemólisis va a haber liberación de arginasa. La arginasa va a convertir la arginina, que es el precursor del óxido nítrico, en ornitina, evitando que se convierta en citrulina y de esta manera disminuir la disponibilidad del óxido nítrico. Y por otra parte, van a estar la producción de oxidasas vasculares como xantina oxidasa, la óxido nítrico sintetasa no anclada y la NADPH oxidasa. Esto lo que van a producir son radicales libres de oxígeno, principalmente superóxido, que van a llevar a la producción de peroxinitrito con todas las alteraciones de estos radicales que van a producir pues a nivel del endotelio y de toda la respuesta inflamatoria. Y un cuarto mecanismo, que es el mecanismo, digamos, que se ha descrito más recientemente, va a corresponder a la inflamación estéril, porque va a estar dado, primero, por toda esta liberación de radicales libres y de superóxidos y la liberación de los grupos hemo, van a activar las trampas extracelulares de neutrófilos, van a unirse también a receptores tipo TOL y liberar radicales libres de oxígeno. Adicionalmente, toda esta hipoxemia va a generar una lesión por isquemia reperfusión que va a generar los patrones moleculares asociados a daños, van a activar al inflamosoma. Esto libera pues moléculas como interleuquina 1 beta y interleuquina 18 que van a producir una inflamación estéril que va a perpetuar el ciclo de inflamación y de oclusión a nivel vascular. Es decir, se perpetúa un ciclo entre anemia hemolítica, inflamación, una inmunidad deteriorada predisponiendo a más infecciones, oclusión vascular y todo esto va a generar más hemólisis. Algo importante en la enfermedad son los modificadores de esta enfermedad y de las manifestaciones. Vamos a tener modificadores genéticos y modificadores no genéticos de la enfermedad. Los modificadores genéticos principalmente van a estar dados por la herencia conjunta del gen de la alfa-talasemia y las variantes genéticas de la hemoglobina fetal. Digamos que este es un cuadro un poquito denso, simplemente para ver que hay ciertas complicaciones derivadas de la anemia de células falciformes, pero que van a ser modificadas cuando también se heredan alguno de estos genes. Por ejemplo, en el gen de la alfa-talasemia puede aumentar los episodios de dolor, aumenta el riesgo de osteonecrosis, pero miren que aumenta la vida útil de los eritrocitos y el nivel de hemoglobina y probablemente tenga o no tenga algún efecto sobre la supervivencia. Cuando se hereda la hemoglobina fetal o alteraciones o cambios conformacionales en hemoglobina fetal, si tienen un nivel alto de esta hemoglobina fetal, va a reducir el riesgo, por eso estas manifestaciones empiezan después de los 4 o 6 meses de edad, cuando ya no hay tanta hemoglobina fetal, va a tener un efecto protector para úlceras en las piernas, colelitiasis y aumenta la vida útil de los eritrocitos y el nivel de hemoglobina y por lo tanto va a prolongar la supervivencia. Y hay ciertos modificadores no genéticos como los factores climáticos y meteorológicos. Los pacientes que viven en climas muy extremos como los climas fríos o los climas muy cálidos se ha determinado o se ha descrito que pueden tener aumento de estas crisis vasoclusivas. Por ejemplo, en tierra, pues en los extremos, puede tener aumento de las infecciones, aumento de la vasoconstricción periférica, por ejemplo, en el frío. Esto causa una mayor desoxigenación, una disminución del flujo de cizallamiento y efectos de robo vascular. La calidad del aire también se ha estudiado y aunque no es muy, digamos, los estudios no son muy conclusivos, sí se ha determinado que, por ejemplo, la exposición a óxido nítrico atmosférico puede mejorar un poco digamos, la fisiopatología de la anemia de células falciformes, al igual que el monóxido de carbono. El monóxido de carbono
porque bloquea la carboxiemoglobina y esta no se puede polimerizar. Otros factores ambientales como son óxidos de nitrógeno y de azufre, se ha visto que pueden aumentar las crisis. Otros factores ambientales como el entorno del hogar, el humo del tabaco o los lugares de gran altitud también pueden aumentar las crisis vasoclusivas. Y las enfermedades infecciosas definitivamente son un desencadenante o un gatillo para desarrollar las crisis vasoclusivas. Pueden facilitarse también por disfunción esplénica, pueden facilitar infecciones neumocócicas y aquí viene la importancia de la profilaxis con penicilina o con, sí, o con antibióticos y las vacunas. Y tenemos que, adicionalmente, sabemos que tiene cierto factor protector para la malaria. En cuanto al curso clínico y las complicaciones, esta es una enfermedad multisistémica y nosotros podemos encontrar a los pacientes o pueden llegar a los servicios de urgencia, sobre todo por crisis dolorosas, que son de las más frecuentes, por crisis hemolíticas, por crisis de secuestro esplánico o por aplasia y megaloblásticas. En cuanto a las manifestaciones por sistemas, vamos a tener que a nivel cardiovascular pueden encontrarse soplos clínicos por un flujo sanguíneo hiperdinámico, hipertrofia ventricular izquierda que puede ser de leve a moderada, puede haber hipertensión pulmonar y miocardiopatía, esto determinado por una sobrecarga de hierro, que van a ser clínicamente evidentes hasta la edad adulta porque pues es un proceso un poco más crónico. Adicionalmente, algo muy importante en este punto es la hipertensión pulmonar que puede verse en estos pacientes también dada por una hipertrofia de los vasos. Puede haber disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con disminución del gasto cardíaco y disminución de la capacidad para el ejercicio. Algo muy importante es el síndrome torácico agudo, que es una de las principales causas de mortalidad y adicionalmente digamos que una de las causas por las que un paciente puede ir a unidad de cuidados intensivos. Esta es una entidad multifactorial que va a estar determinada por varios mecanismos. Primero, pues siempre va a precederse de una crisis vasoclusiva con incremento de la polimerización de hemoglobina, como lo describimos, que va a haber adhesión, trombosis, vasoclusión y lesión del endotelio, pero también va a liberar hemoglobina libre que esto pues va a causar un daño directo a nivel de la membrana alveolo-capilar. Puede haber infarto pulmonar en cerca del 16% de los pacientes, trombosis pulmonar en cerca del 17% de los pacientes. La infección puede ser un desencadenante o un factor que puede empeorar pues estas características o esta entidad. Puede haber también infartos óseos ya sea a nivel de huesos largos con el requerimiento de uso de opioides, hipoventilación y depresión respiratoria, o a nivel costal con hipoventilación y generación de atelectasias. Hay un porcentaje de estos pacientes que pueden hacer embolismo graso en cerca del 9% de los pacientes y todo esto va a conformar una alteración a nivel de la membrana alveolo capilar con una generación de un SDRA. Va a generar un cambio o una alteración de la ventilación perfusión, desaturación obviamente de la hemoglobina, disminución de la entrega de oxígeno y va a generar hipoxemia a nivel de los órganos. Obviamente la hipoxemia va a perpetuar el ciclo, lo cual va a generar una entidad que va a ser un poco difícil de manejar. Por eso su alta pues mortalidad. A nivel del sistema nervioso central podemos encontrar infartos hemorrágicos, trombosis del seno venoso, infartos silenciosos, retinoparatía proliferativa, infarto a nivel de la órbita, y esto puede llevar a deterioro cognitivo y a nivel periférico pues puede generar alteraciones a nivel pues, de los nervios periféricos con dolor crónico. La vasculopatía cerebral es la complicación más común del sistema nervioso central en los niños y va a estar determinada por una inflamación progresiva y daño oxidativo del endotelio dentro de los vasos intracraneales. Pueden generar secuelas variables que pueden ir desde leves a severas o incluso llevar a la muerte. Y esta detección de la vasculopatía puede darse a partir de los 2 años. El infarto óseo craneal que puede ser asociado con hemorragia intracraneal y o trombosis. A nivel del sistema retículo endotelial puede haber crisis aplásicas. En esto es importante que estos pacientes son muy sensibles a la infección por parvovirus B19. Se va a caracterizar esta infección en estos pacientes por anemia y reticulocitopenia en ausencia de pérdida
o secuestro de sangre, y esta puede ser una entidad potencialmente mortal. En cuanto a las complicaciones esplénicas, puede haber una inmunidad deteriorada a organismos encapsulados, por eso esos pacientes que tienen fiebre se consideran como una emergencia médica y debemos iniciar antibiótico de forma temprana y pues acá viene también el manejo de los antibióticos profilácticos. Puede haber secuestro esplénico agudo, potencialmente mortal puede ser también, se va a dar más en niños mayores y adolescentes y esto por la generación de microinfartos pequeños a nivel del vaso y se va a caracterizar por esplenomegalia y anemia. A nivel del sistema inmunológico puede haber disfunción de la respuesta inmunológica, de la adaptativa, por una disminución en la inmunidad humoral, por pérdida de la zona marginal del vaso, con alteración en la producción de linfocitos T y producción de inmunoglobulina M, y una inmunidad dirigida por virus deteriorada por una respuesta TH1 y CD4 disminuida. Disminución también de una respuesta inmune innata por disfunción de neutrófilos y esplénica y una opsonización reducida. Hay factores mecánicos como los infartos óseos que pueden facilitar la osteomielitis y a nivel nutricional puede haber una deficiencia de zinc que puede llevar a linfopenia y a disminución de la respuesta TH1. A nivel del sistema musculoesquelético puede haber osteonecrosis, principalmente en los extremos de huesos largos. Puede haber también úlceras a nivel de la piel, principalmente en extremidades inferiores. Y la necrosis avascular de la cabeza femoral, que puede tener bastante limitación en la calidad de vida. Y pues que tenemos que manejar también el dolor. En el sistema urogenital puede haber nefropatía falciforme que va a estar determinada por la isquemia en la vasculatura de la médula renal con microinfartos y necrosis a nivel papilar. La hemoglobina libre también va a generar un daño oxidativo a nivel del riñón y se ha visto o se ha estudiado que los IECA pueden tener un factor protector en estos pacientes. Puede haber también falla renal, hematuria, enuresis nocturna y algo pues muy doloroso, el priapismo, que tiene que pues manejarse el dolor en estos pacientes. En el sistema gastrointestinal pueden haber pues estas crisis de vasoclusión mesentérica, por lo tanto estos pacientes pues van a ser mucho más susceptibles a isquemia intestinal. Puede haber hepatopatía falciforme que puede ser desde leve con solo elevación de transaminasas o a llevar a una falla hepática, incluso crónica con generación de cirrosis. Puede haber secuestro intrahepático, hemocromatosis secundaria a las múltiples transfusiones, coleritiasis y o colecistitis, úlceras pépticas por el uso de AINES y estreñimiento por el uso de opioides. El diagnóstico, principalmente la sospecha clínica en los pacientes, el hemograma no siempre nos va a mostrar alteraciones, puede haber una anemia normocítica normocrómica con o sin reticulocitosis. A nivel del prótesis de sangre periférica, si bien se pueden ver los eritrocitos falciformes o en forma de hoz, pueden no ser evidentes y tendría que exponerse al test de Cycling, que es exponer a hipoxia mediante algunos compuestos que digamos que barren el oxígeno y en ese punto pues se puede polimerizar la hemoglobina y se puede ver ya los eritrocitos en forma de hoz y la electroforesis de hemoglobina en pH alcalino o la cromatografía pues va a ser el estándar de oro para evaluar qué porcentaje de hemoglobina S puede haber en los pacientes. Algo importante que a veces dejamos de lado es la transición a la atención de niños adultos que tiene un componente social importante. Los adultos jóvenes son los que van a tener como mayor problemas y mayor utilización de la atención médica y es en este punto donde se pueden comenzar a ver las manifestaciones tempranas de un daño orgánico significativo como cardiomegalia, hipertensión pulmonar, nefropatía, proteinuria, necrosis avascular, síndromes de dolor crónico y los déficits cognitivos se pueden volver más notorios. Las transfusiones crónicas también van a tener una sobrecarga de hierro significativa y pueden generar un problema grande para nosotros y es la aloinmunización a los glóbulos rojos. Hay ciertas limitaciones, se ha visto que en los países subdesarrollados van a tener estos pacientes una alta morbimortalidad, diferente a los países desarrollados, pues lo cual condiciona a estos pacientes a una inequidad importante y por eso pues digamos que traigo o resalto esto, porque hay una subestimación del impacto de las barreras sociales, incapacidad para medir el dolor en estos pacientes, incapacidad de ver más allá de la enfermedad en crisis y las discrepancias del sistema de salud. Nosotros debemos garantizar las necesidades médicas y sociales para estos pacientes.
Actualmente hay más de 30 nuevos agentes farmacéuticos en estudio y 3 han sido aprobados recientemente por la FDA. Los objetivos, pues, atacar la adhesión, antioxidación, inflamación, inducción de la hemoglobina fetal, los anticoagulantes y los ahorradores de opioides o opiáceos son muy importantes. El tratamiento curativo, pues ya va a estar determinado por el trasplante de médula ósea, la terapia génica o de edición de genes. Y traigo, digamos, esta gráfica que es un poquito más cargada, recordando la diapositiva o de las diapositivas anteriores de la fisiopatología, y es que hay varios medicamentos que están en estudio actualmente, los cuales van a atacar cada uno de los 4 mecanismos fundamentales en la anemia de células falciformes. Digamos que por el tiempo de esta charla y por los objetivos de fisiopatología no vamos a entrar en detalle, pero sí los invito pues a consultarlos. La hidroxiuria pues va a ser uno de los principales medicamentos que nosotros tenemos a la mano, va a aumentar la síntesis de la hemoglobina fetal, reduciendo la producción de hemoglobina S, va a aumentar la liberación de óxido nítrico endotelial, que sabemos que es una de las principales condicionantes en la fisiopatología, mejora la reología sanguínea, aumenta el volumen de glóbulos rojos y contribuye a reducir la adhesividad de las células circulantes con efecto citostático. Y ya por último, en cuanto a la prevención y manejo, es importante destacar los programas de detección prematrimonial y prenatal y neonatal, sobre todo en estas áreas endémicas en las que es muy fácil encontrarse con 2 pacientes que sean o 2 personas que sean portadoras. La profilaxis con penicilina en niños es muy importante porque, como vimos, va a haber una alteración en la inmunidad, sobre todo em, para los gérmenes encapsulados. Prevención primaria del accidente cerebrovascular con el uso de cribado Doppler transcraneal. Hidratación y oxigenoterapia son fundamentales en las crisis agudas. La transfusión de sangre en crisis pues logrando unas metas de hemoglobina adecuadas. Digamos que la mayoría de artículos mencionan mayor a 10 en crisis. Transfusiones de sangre periódicas se han usado para prevenir la progresión de infarto cerebral silencioso. O sea, transfusiones, digamos, cada ciertas semanas en pacientes de alto riesgo. Y la hidroxiuria, que es, pues, digamos que el medicamento que nosotros tenemos principalmente de elección para prevenir el dolor agudo y el síndrome torácico agudo, así como el ictus primario. Ya por último, como mensajes para llevar a la casa, la anemia de células falciformes tiene complicaciones agudas y crónicas que afectan a todos los órganos y provocan una alta morbimortalidad. Es un problema de salud de gran relevancia que aún sigue siendo una condición potencialmente mortal con una fisiopatología, como vimos, multifactorial en la que influyen varios factores genéticos y no genéticos también modificables como los factores ambientales. El conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad nos va a permitir mejorar el enfoque y el manejo de estos pacientes, y aplicar los conocimientos aprendidos nos permitirá optimizar terapias y nos abre campos en la investigación. Muchas gracias y espero que haya sido pues de su agrado y útil la charla. Angélica, mil gracias por tu presentación, muy bonita como siempre. Creo que fue